complementar, el subsecretario. Muchas gracias a todos, a todas. Como ven, estoy acompañado del ministro Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones. De hecho, ayer en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se llevaron adelante durante todo el transcurso del día conversaciones con el objetivo de llegar a un acuerdo. Quiero, sí, enfrentar dos ideas desde el inicio. Primero, se ha querido instalar la idea de que el gobierno no está interviniendo para enfrentar un problema que todos los chilenos conocen, que es que hay una alza en el precio de los combustibles. Lo primero que quiero decir es que en las propuestas que se han entregado a los distintos gremios del transporte con los cuales se ha conversado, es evidente la determinación del gobierno de intervenir. Primero, porque está colocando cuantiosos recursos de todos los chilenos en el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, 1.500 millones de dólares. ¿Eso le sirve a los camioneros? Sí. ¿Le sirve al resto de los chilenos que también tienen que usar combustible? También, por supuesto. El gobierno tiene la obligación de cuidar a todos los chilenos. Hay una medida específica en el caso del diésel, que es lo que más usa el transporte. Medida inédita. En los últimos 20 años, en los últimos 30, en los últimos 50 años, ningún gobierno ha tomado una medida de esta naturaleza. El gobierno ha comprometido impedir el alza de los combustibles, del diésel en particular, durante un periodo de hasta 4 meses. O sea, impedir el alza. Estamos comprometiendo que no va a haber alza, en ninguna circunstancia subiría el precio del diésel. Tercero, nos estamos haciendo cargo de algo que es muy importante. Puede ser, estamos abiertos a que eso puede ser un problema real, de que el alza del combustible, particularmente del diésel, no se traslade a la tarifa que le pagan a los transportistas. Puede ser que haya sectores del transporte donde sube el combustible y no le modifican su tarifa, le siguen pagando lo mismo y por lo tanto está asumiendo el costo del alza del combustible. Por eso conversamos con la Confederación de la Producción y el Comercio. Y ayer sentamos a la mesa, en conjunto con los transportistas, al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, el señor Juan Sutil. ¿Por qué? Porque quien fija las tarifas que se le pagan a los transportistas en Chile no es el gobierno, son las empresas que generan la carga. Y por tanto, si hay problemas de tarifa, lo que corresponde es que transportistas y las empresas que generan la carga se pongan de acuerdo para hacer el ajuste de tarifa. ¿Qué ha propuesto el gobierno en esta medida? Y es importante que los camioneros lo entiendan. Hemos propuesto mediar y por tanto 2 ministros de Estado, el ministro de Economía y el ministro de Transportes, hemos propuesto que constituyan una mesa donde esté el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, que está mandatado por las 6 ramas de la producción, y los representantes de los camioneros para que en aquellos casos donde no haya contratos con polinomios que reflejen el alza de los combustibles, las tarifas, eso se resuelva. Y hay un compromiso de la CPC de resolver eso donde no hay ajuste de tarifas. Además, y esto quiero abordar otro punto, esto no es lo único de combustible, pero quiero abordar otro punto. Además, nos hemos hecho cargo de manera concreta de las demandas en materia de seguridad. Ellos han identificado los puntos donde estiman que no hay condiciones seguras para el transporte en la Ruta 5 Norte en particular. Hemos comprometido la seguridad en esos puntos. Hemos comprometido a avanzar en algo que no había, que son zonas de descanso seguras. Y por lo tanto, además, hemos hablado con Carabineros para tener un plan operativo inmediato que permita garantizar algo que el gobierno entiende que es su obligación y también es su derecho, garantizar que se pueda transitar de manera segura por las rutas. El gobierno ha intervenido con determinación. Y por lo tanto, ayer, en estas 2 conversaciones, ¿cuál fue el punto de quiebre? Hubo una conversación con la Federación de Camioneros del Norte y con la Federación de Camioneros Centro-Sur. Después de todo esto, construido en conjunto con ellos, recogiendo sus propias propuestas, ellos volvieron a decirnos que no podían llegar a acuerdo porque exigían una rebaja al costo del combustible. ¿Y ustedes como gobierno qué le dijeron ante eso? Eso el gobierno, lo quiero reiterar porque se lo dijimos con mucha claridad. El esfuerzo fiscal que está haciendo el gobierno para poder enfrentar el alza de los combustibles y la mesa que está colocando con la Confederación de Producción y el Comercio son hechos inéditos.
el gobierno no está en condiciones, Chile no está en condiciones. Pero ellos piden una rebaja del 15% Chile- en el precio de los combustibles. Chile- ¿Cuánto costaría eso? Y de hecho dicen que es un intransable para ellos el tema del No, combustible. y Chile no está en condiciones. Esto no es solo un tema de gobierno. ¿A cuánto Disculpa, asciende ese monto? Disculpa, esto no es solo un tema de gobierno. ¿Ah? Esto tiene que ver con que Chile no está en condiciones de ocupar sus recursos públicos exclusivamente en resolver un problema que es de privados. El problema que tienen de tarifas lo tienen que resolver con quienes le fijan las tarifas. Y quienes le fijan las tarifas son las empresas que generan la carga. El gobierno se ha hecho cargo de ese problema garantizando una mesa para que ese diálogo se produzca, pero además ese diálogo se produzca con resultados, porque hay un compromiso por parte de la Confederación de la Producción y el Comercio de hacerse cargo en aquellos casos donde las tarifas no se ajusten. No hay motivo para insistir. El gobierno no tiene por qué, y Chile, porque en realidad son recursos de todos los chilenos, no tiene por qué hacerse cargo con recursos que se requieren en salud, que se requieren en educación, que se requieren en sectores vulnerables, que requieren los adultos mayores, hacerse cargo con esos recursos los problemas de fijación de tarifa que tienen entre privados. Y no estamos disponibles con recursos públicos a resolver un problema que tienen que resolver los privados. Estamos disponibles a favorecer esa solución y por lo tanto respondo a la pregunta precisa que usted me hace. No, se ha dicho que el gobierno no va a rebajar el costo de los combustibles a los camioneros. ¿A cuánto asciende, en el caso de que se pudiera realizar, a cuánto asciende ese monto que se podría entonces desembolsar para poder estandarizar lo que piden los camioneros? Solo decir, para colocar algunas ideas, que si uno llevara 4 o 5 meses atrás, que implica, por ejemplo, impedir el alza del diésel, si es que uno mirara la realidad que está viendo Chile hace 5 meses atrás, 6 meses atrás, solo que no ascienda el costo del diésel puede tener un costo fiscal de 400, pudiera ser de hasta 500 millones de dólares por mes. Por mes. Secretario, lo mismo que le planteaban de antes, es un intransable para ustedes el tema de los combustibles. ¿No van a ceder ante eso? Porque ayer los camioneros decían que para ellos también es un intransable dentro de las conversaciones. A ver, expliquémoslo. Es que cuando ellos hablan de rebaja, yo les digo, el gobierno está, primero, garantizando recursos para que no hayan alzas de medidas de combustible para todos los chilenos a través del mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, 1.500 millones de dólares. Segundo, le estamos garantizando que el diésel, que puede llegar a ser el 45% del costo de una empresa de transporte, de sus costos operativos, le estamos diciendo que le garantizamos que no va a subir ese precio durante los próximos 4 meses. Entonces, la verdad es que insistir en la rebaja, bueno, quiero volver a insistir. Ellos le piden al gobierno una rebaja en el precio de los combustibles. Lo que corresponde es que ellos le pidan a las empresas que lo contratan una alza de las tarifas. No tienen que pedirle a los chilenos que le resuelvan los problemas que tienen que resolver entre privados. Subsecretario, ¿qué posición de acá en adelante va a tomar el gobierno ya en esta línea? ¿Ustedes creen que hay una discusión pendiente acá entre los gremios de camioneros y los empresarios? ¿Qué posición toman ustedes como gobiernos ya para lograr levantar este paro que va en su 7º día? Nosotros hemos hecho propuestas que resuelven los problemas. Quiero volver a insistir. ¿Qué problema plantean los camioneros que sube el combustible? Bueno, el gobierno ha puesto en la mesa mecanismos que impiden el alza de los combustibles. Ellos dicen no nos pagan las tarifas que corresponden de acuerdo al alza del combustible. El gobierno ha sentado a la Confederación de la Producción y el Comercio, a los transportistas y a 2 ministros de Estado para resolver ese problema. Se nos ha dicho tenemos problemas de seguridad, hemos identificado esos problemas de seguridad y hemos colocado soluciones concretas en la mesa. No hay motivo para no llegar a acuerdo. No hay motivo para no llegar a acuerdo. Hoy día, la verdad es que cuesta encontrar, como lo he dicho, un fundamento que le impida a los camioneros llegar a acuerdo y los quiero volver a emplazar. No ocupen a Chile para resolver sus conflictos internos. Porque en la práctica lo que ocurre hoy día, como ustedes ven, es que aquí no tenemos a todos los camioneros sentados en una misma mesa. Ellos tienen diferencias entre ellos. El país no puede pagar esa diferencia. Lo que ha propuesto el gobierno hoy día tiene un acuerdo con la Confederación de Dueños, Nacional de Dueños de Camiones. Lo que ha propuesto el gobierno tiene un acuerdo con Chile Transporte. Lo que ha propuesto el gobierno tiene un acuerdo con la Federación del Transporte de Pasajeros. Lo que ha propuesto el gobierno
tiene un acuerdo con la Federación de Transporte Interprovincial, Internacional e Industrial. ¿Qué es lo que queda entonces? Queda la Confederación del Transporte de Carga, con quien hemos conversado hasta altas horas de la noche. Ellos están en un consultivo, construimos una propuesta en conjunto, se la llevaron, están consultando a sus bases, pero esa propuesta que construimos en conjunto hasta altas horas de la noche nos parece que es una propuesta justa y la conversación terminó con ellos consultando a sus bases y esperamos tener una respuesta. ¿Hay una visión desmedida como plantea la ministra Ollarte por parte de los camioneros? Además señala que aquí hay intransigencia por parte de este grupo. Yo creo dos cosas. Quiero volver a insistir. Aquí los temas de tarifas es entre privados. Ellos no le pueden exigir al Estado que resuelva algo que tienen que resolver entre privados. ¿Pero coincide con esas declaraciones? ¿Tienen una ambición desmedida, como dijo la ministra Ollarte? Yo creo que hay intransigencia, porque todos los problemas que han sido puestos en la mesa tienen una propuesta para resolverlos. Subsecretario. Por lo tanto, no hay fundamento para insistir en el paro. Es el momento de llegar a un acuerdo. Las propuestas son inéditas, solucionan los problemas que tienen los camioneros y por lo tanto, quiero volver a insistir, llegó el momento de llegar a acuerdos. ¿Ustedes van a tomar otra medida como gobierno en caso de que el paro se siga manteniendo durante Lo que los pasa días? es consultarlo. Va a hablar el ministro. Ustedes hoy día están negociando, están demandando. Juan Carlos Muñoz se va a referir entonces también a estas conversaciones que se han llevado a cabo. No, solo corroborar y confirmar aquello que el subsecretario Monsalve manifiesta. Hemos estado en un diálogo permanente con estas tres agrupaciones gremiales. Nuestra voluntad es poder tomar las medidas y poder cerrar este capítulo que evidentemente tiene un costo social importante. Las medidas que se han tomado, muchas de ellas tienen que ver, o que están arriba de la mesa como propuesta, tienen que ver más bien con materia de seguridad, que los propios dirigentes transmitieron que era el 95% de su preocupación. Ese es un ámbito en el cual como gobierno evidentemente es parte de lo que nos convoca y nos preocupa y es parte también de nuestra responsabilidad. Y por tanto ahí hemos tomado medidas que son, o hemos propuesto acciones que son importantes. En materia de telecomunicaciones, por ejemplo, poder iluminar de mejor forma, ¿no es cierto?, en términos de telecomunicaciones, las autopistas que ellos consideran que son las más claves, el poder contribuir con puntos de descanso para ellos, etcétera. Y creo que en ese sentido ha habido un avance y además un acuerdo que creo que es importante. Y en el otro ámbito, que tiene que ver con los costos, como decía el subsecretario, efectivamente hay una serie de medidas, varias de ellas que tienen, en mi opinión, carácter bastante inédito. Yo no tengo recuerdo hacia atrás que hayamos hablado de que el precio del combustible va a congelarse y no va a aumentar. Y eso creo que debiera valorarse por parte de los gremios como también una capacidad de poder sensibilizarse respecto a un tema que es importante. Pero al mismo tiempo también corroborar que efectivamente la discusión o el conflicto que se tiene que resolver aquí respecto a la situación financiera de algunas empresas de camioneros tiene más que ver con las tarifas que a ellos se les pagan y no necesariamente con el valor de combustible. Esto se tiene que resolver principalmente por el lado de que esas tarifas reconozcan los costos reales que esas empresas de transporte tienen. Ministro, ninguno de los dos lados va a ceder finalmente. ¿Qué pasa entonces con el paro? Nosotros tenemos esperanzas de que el gremio de camioneros también entienda el rol que cumple a nivel nacional, lo que esto significa para el país en términos de el comienzo también de la temporada de exportaciones de productos agrícolas y en que hay muchos empresarios agrícolas de distintos tamaños, pequeños, medianos, que se verían afectados si esto continúa. Espero que prime en ese sentido la sensatez, la racionalidad respecto de valorar aquellas medidas que estamos proponiendo como gobierno para poder resolver un problema que es importante. Ministro, ¿cómo va el tema del desabastecimiento del norte de nuestro país? No escuché ni una El pregunta. tema del desabastecimiento, ¿cómo va en el norte de nuestro país? ¿Y hay datos, cifras? ¿Han podido conversar con supermercados o también con los exportadores? Bueno, efectivamente se está haciendo un trabajo también con las empresas que tienen que abastecer las ciudades del norte para poder darle continuidad a ese abastecimiento. Entiendo que ha habido conversación con las empresas de retail, con las empresas de supermercados y al mismo tiempo en estas conversaciones hay que reconocer que los empresarios los representantes gremiales han tenido voluntades en algunos momentos de poder abrir también las vías para que ese abastecimiento ocurra y esperamos que esa racionalidad prime y se mantenga el abastecimiento de las ciudades del norte.